A principios del siglo XX, al sur de la provincia de Buenos Aires, en el medio de un extenso desierto de arena, se levantaron dos estructuras gigantescas: el faro Recalada y el faro Claromecó. En aquel entonces todavía no existían pueblos ni balnearios y el ferrocarril no llegaba hasta aquellos parajes desolados. Levantar estas torres fue casi una odisea. Significó la lucha del hombre contra las fuerzas de la naturaleza, el agua, el viento y las dunas móviles. Era necesario dar señales hacia el mar para evitar que los barcos encallen en los bancos de arena que se extienden a lo largo del litoral marítimo. Hoy recorreremos la costa sur de la provincia de Buenos Aires para descubrir la historia de estos faros y algunas leyendas locales, como la de un prófugo que se convirtió en héroe y la de un fastuoso hotel que terminó hundiéndose bajo la arena. En la localidad de Montehermoso, cerca de Bahía Blanca, existe una cadena de médanos de 30 kilómetros de largo, que se extiende bordeando el mar. Allí está enclavado el faro Recalada, el más alto de Sudamérica. Aunque esta torre parece haber existido siempre, hubo un tiempo en que la costa era un desierto. El siglo XIX fue un siglo de naufragios. Los vientos, la conformación de bancos de arena, las noches oscuras y la falta de iluminación dificultaban la navegación. Para el Estado Nacional era indispensable señalar la ruta a los centenares de barcos que iban hacia el canal de Beagle. Es así como en el gobierno de Roca, en 1881, se crea la primera comisión de faros y balizamientos y se decide instalar allí, en el canal de acceso a Bahía Blanca, un faro pontón. Eso era un barco anclado allí en el medio del canal con una buena iluminación y que sirviera de boya. Se llamaba el Manuelita. Este buque de 38 metros de largo había sido construido en Córcega en 1865. Su dotación era de un encargado y 5 tripulantes, y estaba pintado totalmente de rojo. Se enviaron telegramas a diversas capitales del mundo anunciando la existencia de este buque faro y de sus coordenadas. Pero la vida del Manuelita fue muy corta. Apenas se mantuvo a flote unos pocos días. La importancia de Bahía Blanca como centro comercial y militar crecía. Por eso, finalmente, en el año 1904, se construyó a 7 millas de la desembocadura del arroyo Sauce Grande el faro Recalada. El faro se construyó dentro de un plan de poner faros en toda la costa en los sitios peligrosos, para ayuda a la navegación, para prevenir el encallamiento de barcos, que en ese tiempo eran barcos de vela y que necesitaban navegar a más distancia, no arrimarse demasiado a la costa por el peligro. La empresa constructora fue la firma francesa Barbier, Bernard y Turenne, que trabajó en la edificación de la Torre Eiffel. La obra estuvo a cargo del ingeniero Luis Luigi, quien ya había trabajado en la construcción de la base naval de Puerto Belgrano.
Él tuvo una actitud bastante inteligente en el momento de la compra de la torre, porque mandó de aquí, de Argentina, a la Barbier Bernard Turenne, gente para capacitarse en el momento, porque el faro antes de venir a la Argentina fue armado allá, luego vuelto a desarmar y ya vino entonces con gente preparada para la obra. El faro, desarmado en 100 cajones, fue trasladado en el vapor Ushuaia, desde París a Buenos Aires. Allí se traspasó el material en varias lanchas y fue llevado hasta la costa de Montermoso. Durante el trayecto se desató un fuerte temporal, pero el capitán tomó la decisión de recalar en Puerto Militar y así salvó el faro, que de otra manera se hubiese hundido en el mar. Estamos hablando de una construcción que comienza en 1904. Allí no había caminos, allí no había energía eléctrica, prácticamente estaban en el medio de la nada, era arena, todo debía traerse por mar, y sin embargo se hizo. Para ascender a la garita de iluminación, luego de pasar por una habitación intermedia, hay que subir un total de 293 escalones. El óptico realiza un giro completo en 27 segundos con 3 destellos y se ve desde 28 millas marinas. La estructura, que oscila notablemente los días ventosos, está sostenida por 8 columnas laterales de hierro fundido y los cimientos se hunden 9 metros por debajo de la superficie del terreno. Alrededor del faro hay una serie de construcciones, viviendas de torreros, un taller y pañol, un sector de oficinas y un museo dedicado a los faros y abierto al público. A principios del siglo XX, las 4.000 hectáreas inhóspitas y solitarias que rodeaban al faro eran propiedad de Silvano Dufour. Su hijo, Esteban, estaba a cargo de las estancias cuando, gracias a un golpe de suerte y a su propia visión, se transformó en uno de los fundadores de la ciudad. Cuando nosotros decimos que la historia de Montermoso tiene un origen casual, es realmente así. El 6 de marzo de 1917 parte de Brasil un barco norteamericano llamado Lucinda Sutton. Cuando este barco pasa frente al faro Recalada, un fuerte temporal lo saca del canal de navegación. Toca fondo y rompe el timón. Para evitar el naufragio, el capitán John Berman decide arrojar su carga al mar. Son 1.400 toneladas de pino Brasil. Toda esta zona frente al faro Recalada amaneció llena de tirantes y tablas esparcidas por la playa. La compañía de seguros trata de llevar todo ese cargamento hasta Bahía Blanca. Esa carga estaba asegurada. Pero no olvidemos que aquí no había caminos, no había rutas, no había nada. Con una chata flotante se intentó trasladar la madera, pero el viento la dio vuelta y la carga volvió a la costa. Y nace un proyecto increíble, la construcción de un hotel, un magnífico hotel aquí frente al mar, el Hotel Balneario Montermoso, que se inaugura el 1 de enero de 1918. El inmenso edificio parecía un espejismo que se alzaba, rodeado de médanos en el medio del desierto. Nada tenía que envidiarle a los elegantes hoteles de la costa francesa. 60 habitaciones, fábrica de soda y hielo, luz eléctrica, cine y casino. Antonio Benito Costa compra el hotel y 186 hectáreas alrededor del mismo, apenas 4 meses después de inaugurado. Esto ocurre en mayo de 1918 y comienza enseguida entonces la demarcación de calles alrededor. Muchos turistas venían en auto, bajaban hasta la playa y se iban hasta la zona del faro, que está 3 kilómetros hacia el este, y allí comenzaron a acampar y también se comienza a formar
frente al faro una pequeña villa, que hoy es la villa del Faro Recalada y la Villa Caballero, que está pegada. Mientras el pueblo crecía, la arena lentamente iba tapando el hotel. Y llegó un momento, mediados de la década del 50, que solo se podía apreciar una parte del hotel. Su demolición empieza en el año 57 y para fines del 58 el hotel de madera solo quedaron los recuerdos. Era el fin de una época y el comienzo de otra. Este es el más grande de Latinoamérica. Tiene 79 metros hasta el domo superior. Tiene una oscilación debido a la gran altura que tiene. Es normal en toda construcción de esta envergadura. Pero también es cierto que tenemos mucho nudo de viento. El faro todos los días brilla por la noche y los navegantes lo siguen utilizando, porque ellos saben que cuando vienen acercándose a Bahía Blanca, al ver la luz del faro, que ya se ve desde 80 kilómetros, es porque próximamente se van a encontrar con la primer boya que los va a llevar hasta el puerto de Bahía Blanca. En el año 1945, una fuerte sudestada se desató en Montermoso. El barco mercante 1 de Mayo quedó encallado en el medio de este temporal. Con cada golpe de ola aumentaba el riesgo de vida de sus 70 tripulantes. Espontáneamente, gran parte del pueblo participó del salvataje. Estas playas tienen un suave declive y sus aguas son las más templadas del país. La geografía de la zona es cambiante. Sus particularidades climáticas y geográficas contribuyen a la existencia de una flora y fauna muy variada. Existen reservas arqueológicas cuyos fósiles aparecen en la playa con el movimiento de las mareas. En la cercana Pehuen Co se pueden observar huellas de la megafauna extinguida y fósiles de vertebrados de entre 3 y 5 millones de años. Tenemos fauna autóctona y fauna invasiva, como por ejemplo el mastodonte, el caballo, el esmilodón. Son animales que ingresan de América del Norte a América del Sur de aproximadamente de 25.000, 30.000 años y se extinguen hace 10.000 años, 8.000 algunos. Pero quien los descubrió por primera vez fue el inglés Charles Darwin. En 1832, el joven Darwin, de solo 22 años, había llegado hasta estas costas, junto al capitán Fitzroy. Este destino era parte de un viaje de estudios alrededor del mundo. Los descubrimientos realizados en Montermoso serían fundamentales para su posterior teoría de la evolución de las especies. Continuando por la cadena de médanos, Mecó, ubicada en el partido de Tres Arroyos. Hay bancos de arena muy peligrosos para la navegación. A principios del siglo XX, para evitar que los buques se aproximen y encallen, se decidió construir un faro. Era una zona antiguamente de muchos naufragios, sí. No solamente esta, sino la zona también de la entrada de Bahía Blanca, por la zona de Recalada. En aquellos tiempos, las tierras de Claromecó eran propiedad de Juan Belloc, quien en 1883 adquirió 20.000 hectáreas y fundó la estancia San Francisco. Sus descendientes dieron impulso a la construcción no solo del balneario, sino también del faro. Donaron las tierras y financiaron parte de la obra que fue adjudicada a la empresa Digerhoff y Wittmann. La construcción del faro tardó 2 años en completarse. Los materiales se trasladaban en tren hasta Tres Arroyos y desde ahí en carretas hasta la obra.
las sudestadas y el avance de los médanos complicaban el progreso de la construcción. Finalmente el faro se inauguró el 20 de octubre de 1922. El faro es una torre troncocónica de 54 metros de altura. Tiene un alcance lumínico de 26 millas, 25,9 millas náuticas. Este faro se prende manualmente. Hay un hombre de guardia todos los días, de los cuales es el encargado de prenderlo y apagarlo. Tiene una lámpara halógena de 400 watts. Se alimenta de 220 con la corriente de la ciudad. En su interior se exhibe el esqueleto completo de una ballena que en el año 1991 varó en estas costas. Al pie del faro hay varias construcciones. La vivienda del jefe, de los torreros, un pañol, un garage y un espacio abierto destinado a la comunidad. Para festejar los 90 años de la inauguración del faro, hubo fiestas en las que participaron gran parte de los habitantes de Claromecó. También sus colectividades, dinamarqueses, españoles, alemanes, franceses y japoneses. Yo veo a la gente entrando a los faros como que se hace dueño del faro. Tal vez con sentimientos, con recuerdos, con anécdotas. Uy, porque te cuentan, sí, porque yo una vez estuve, o mi papá, o mi abuelo. Creo que cada uno que llega a este lugar se apropia del faro. Para este aniversario, un grupo de torreros, mediante arduas maniobras, volvió a pintar el faro íntegramente. Los chicos de las escuelas primarias también colaboraron pintando la última franja. En este aniversario no solo se rindió homenaje al faro, sino también a torreros, pescadores y pioneros de Claromecó. Estos eran hombres de gran convicción que lucharon contra las adversidades de la naturaleza y el clima. Entre ellos estaba Ernesto Gesell. Los dos hermanos, Carlos y Ernesto, trabajaban en el proyecto de Villa Gesell, pero se distanciaron y tomaron rumbos diferentes. Cuando Ernesto llegó a Claromecó en 1947, encontró un lugar desolado. Los médanos eran indomables, los vientos dominantes del sur los iban desplazando de un lado a otro. Junto a Ángel Fangauf, encargado de sus tierras, desarrollaron métodos para que la forestación fuese posible. Hacían almácigos de plantas de tamarisco y después esperaban un año hasta poderlos llevar al terreno. Era difícil de transportar entre los médanos vivos y plantarlos y que después a lo mejor de pocos meses se les morían las plantas. Tras haber comprado las tierras de Dunamar, Gesell comenzó la urbanización. De a poco, con un tractorcito y una pala, fue abriendo calles, instalando servicios y construyó el puente que une Claromecó con Dunamar. Un día se me ocurrió que tenía que ponerle nombre a la calle donde estaba mi casa. Conseguí una madera y la clavé, con el nombre de Remedio de Escalada. Al otro día, un gaucho me la enlazó y la tiró. Volví a colgarla, pero esta vez más alto. Créase o no, la calle quedó en el catastro registrada con el nombre que yo le había puesto. Héctor Pozzoli, pionero de Dunamar. Otro hombre legendario de Claromecó fue Christian Madsen. Su vida es un misterio, una leyenda incierta. Algunos comentarios son de que venía confinado al sur, a Ushuaia, en un barco, porque era de ideas avanzadas, lo que llamaban anarquista en ese momento, por las versiones que hay,
Y era un gran nadador este hombre, don Cristian. Y dicen que se tiró del barco y se ganó la costa nadando y acá se radicó. Cristian era un hombre muy educado. Él no molestaba a nadie, ni aún estando borracho. Otra versión es que este hombre vino de unas estancias del lado de Orense, así que en realidad creo que el misterio de todo este lugar está basado en esa incógnita de uno no saber realmente cómo apareció este hombre. Primero había hecho un ranchito en el Salto, que es de Cristian, que le han puesto ahora el Salto de Cristian, un rancho de chapa, y él vivía ahí. Y pescaba. Después trabajaba en changas, así, por ejemplo en Dunamar, cuando recién empezó, que se plantaba. A pesar de ser un hombre que llevó esa vida muy humilde, él llevó un monumento en vida, que ya era este Salto. Por la noche recorría los boliches del pueblo. Los 6 perros galgos y la yegua Lola lo esperaban en la puerta de los cafetines. Cuando ya no daba más de borracho, alguien lo echaba sobre el lomo de la yegua para que ella lo llevara a lo largo de la costa, hasta la tapera de lata que él se había hecho en los médanos. Eduardo Galeano, el hombre que nunca conocí. En Claro Mecó se desarrolló la pesca artesanal y comercial en lanchas que salían directamente desde la playa. Los pescadores, al igual que hoy, trabajaban de manera independiente o agrupados en cooperativas. La pesca embarcada en Claro Mecó comenzó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se necesitaba pescar cazón para sacar la vitamina A. Entonces se desarrolló toda la industria de la pesca acá. A partir de los años 50, nuevas generaciones de turistas llegaron a estas costas. La infraestructura del pueblo creció. Se construyeron hoteles y balnearios. Un grupo de intelectuales llegó también a Claro Mecó. En los años 70, Federico Vegelius, fundador de la revista Crisis, se dedicaba a organizar encuentros artísticos y literarios, primero en el tradicional Hotel Claro Mecó y luego en su casa. Era interesante porque era un tipo que muy viajado, muy andado, con mucho mundo, con mucha calle. Sé que tuvo problemas en la época de la dictadura, con lo cual terminó preso debido a la protección que le daba a una serie de gente que escribía en la revista Crisis, que eran de tendencia izquierdista. Entre los escritores que visitaban a Vegelius estaban Eduardo Galeano y Haroldo Conti. Hoy las palabras de Conti regresan para hablarnos de la presencia inalterable del faro, que desde hace 90 años cuida a los navegantes que recorren estas aguas. La torre del faro emerge blanca y lisa en otro aire. Lo demás, por debajo, son borrosidades. La torre es de piedra recubierta con mortero. Más cerca se aprecia la carcoma del tiempo. La argamasa descascarada, las ventanas con resto de marcos y batientes, la puerta roída en los bordes, recompuestas con tablas que arroja el mar. Sin embargo, el faro funciona como el día que lo echaron a andar. Haroldo Conti, todos los veranos.